Glue Inc. En este video hablaremos sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm es uno de los pilares fundamentales de la electrónica y la ingeniería electromecánica. Nos permite entender cómo la corriente eléctrica fluye a través de un conductor y cómo las tres variables principales, tensión, corriente y resistencia, están relacionadas. La tensión en volts, la corriente en amperes y la resistencia en ohms. Ejemplo. En este ejemplo simple, relacionaremos el voltaje de una fuente de tensión con una resistencia conectada en serie. Sabiendo el voltaje de la fuente de 60 volts y la resistencia no la conocemos. La corriente de 5 amperes. Que fluye a través de todo el circuito. Conociendo ya la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De ahí despejamos la resistencia sabiendo que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Sabemos que el voltaje, gracias al diagrama, es de 60 volts, como se observa en el diagrama. Y la corriente es de 5 amperios, como también se observa en el diagrama. Resolvemos y nos da que la resistencia del circuito es igual a 12 ohmios. En el siguiente ejemplo relacionaremos una fuente de tensión con 3 resistencias conectadas en serie. No se conoce el valor de la fuente de tensión, pero conocemos el valor de la corriente de 5 amperes. Conocemos la resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 de 5 ohmios y resistencia 3 de 6 ohmios. El voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente que pasa en todo el sistema. Dando un valor de 50 volts. El voltaje 2 va a ser la resistencia de 2 por la corriente que pasa en todo el sistema. La resistencia 2 es igual a 5 ohmios por 5 amperes de todo el sistema, dando como resultado el voltaje 2 es igual a 25 voltios. El voltaje 3 va a ser igual a la resistencia 3 por la corriente de todo el sistema, dando como resultado el voltaje 3 es igual a 35 voltios. El voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de todos los voltajes de las resistencias. Dando como resultado 110 voltios. En el siguiente ejemplo relacionaremos una fuente de tensión de 60 voltios con 3 resistencias conectadas en serie a la fuente de tensión. La resistencia 1 tendrá un valor de 5 ohmios.
la resistencia 2 tendrá un valor de 6 ohmios y la resistencia 3 tendrá un valor de 7 ohmios. Se pide encontrar la corriente que pasa por cada una de las resistencias y la corriente total utilizando la ley de Ohm. Como sabemos, la corriente 1 va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Entonces, como sabemos, el voltaje va a ser de 60 voltios sobre la resistencia 1, que es igual a 5 ohmios, dando un valor de 12 amperes en esta corriente. En la corriente 2 va a ser el voltaje total de 60 voltios sobre la resistencia 2 de 6 ohmios, dando un valor de corriente de 10 amperes. La corriente 3 va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia 3, siendo 60 voltios sobre 7 ohmios, dando un valor de 8.57 amperes. El resultado de la suma de todas estas corrientes va a ser igual al valor aproximado de la corriente total que pasa por el circuito.